Perfecto. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hoy en esta tarde tenemos a Isabel Guzmán Díaz y voy a leer un poco sobre su semblanza. Ya publiqué un poco al Te vas a respecto caer, en ¿eh? la página y pues bueno, voy a leer un poquito sobre su semblanza. Estoy segura que no dice todo lo que sabe y la experiencia y demás, ¿no? Pero voy a leer un poco. Bachiller en Ciencias y Letras, Administración de Empresas, Traducción español, inglés, alemán, es trilingüe, Pedagogía del idioma inglés, Biomedicina, Congresos y Entrenamientos diversos, el programa Sunrise. Claudia Vara ya nos ha estado platicando un poquito de este programa en las sesiones. Bueno, ya de entrenamiento para padres, Sunrise intensivo familiar con coaching, programas de entrenamiento físico para personas con capacidades diferentes en Special Fit San Antonio, Texas, 6,000 horas de trabajo en Playroom familiar, Rapid Prompting Method, que es RPM, que es de lo que nos va a estar hablando hoy, entrenamiento nivel 1 en el Instituto Halo con la señora Soma Mukhopadhyay. Tú vas a decir bien su apellido, pero bueno, es quien fundó el método. Entrenamiento nivel 2 bajo la conducción de Lenae Crandall y Katie Anawalt, maestras top de la organización Halo. Madre de 2 varones, el segundo de ellos con diagnóstico de desorden pervasivo del desarrollo PDD-NOS dentro del espectro del autismo. David, hoy en día de 18 años, fue inducido a RPM en 2015. Actualmente se encuentra completamente integrado a una escuela regular, cursando el 5º año de la preparatoria, el bachillerato, con el apoyo de su maestro particular. Inducción y seguimiento en RPM a niños, familias en diversos países, Colombia, México, Alemania, RPM en los 3 idiomas que domina, pintor en técnicas de óleo y acuarela. Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí, Isabel, bienvenida. Te agradecemos mucho el espacio y pues voy a dejar cederte ya la palabra y empezar a compartir la pantalla. La pantalla, muchas gracias. Gracias por la invitación para unirme al grupo de Facebook, conocer personas nuevas, conocer a nuevas mamás y gracias por tomarse el tiempo de venir a escuchar esta charla. Creo que es algo que vale muchísimo la pena porque de verdad hace una grandísima diferencia en tantos aspectos que uno no puede ni siquiera imaginar en la vida de nuestros hijos y la calidad de vida de nuestra familia. Cuando nosotros empezamos este camino, créanme que Sunrise es una de las cosas que yo volvería a hacer si tuviera la oportunidad o si tuviera que vivir algo como lo que hemos vivido nosotras, porque para mí es la técnica y la terapia que pues no fue poco, fueron 6,000 horas más o menos de trabajo en casa, las que nos aventamos y las capacitaciones y todo. Y esas 6,000 horas permitieron que un niño que era altamente intolerante al contacto con otras personas y a la interacción y al seguir instrucciones y al permanecer en una actividad por periodos más o menos largos de tiempo. Ese fue uno de los grandes logros de Sunrise. O sea, nos permitió darle un avance de verdad a un nivel social muy, muy grande a David. Y para qué decirles la manera en la que este método también trabaja con una como papá, porque lo primero con lo que trabaja es con tus emociones, con tus propias frustraciones, expectativas, con el dolor de lo que vivimos, con las situaciones difíciles que pasamos. Entonces, nos da herramientas tanto a un lado del equipo como al otro. Definitivamente, para mí hay un antes y después en la historia emocional del diagnóstico de mi hijo, después de Sunrise y antes de Sunrise. Y esta metodología permitió que fuéramos haciendo diversas cosas hasta que encontramos a RPM. Les cuento que cuando David entró en RPM venía de un diagnóstico que me decían, no, pues es que ese autismo es profundísimo, es que hasta creemos que tiene retraso mental, no parea letras, no escribe el alfabeto, no usa las manos en lo más mínimo.
Y uno vive como padre con ese diagnóstico tan difícil que yo como persona que me he involucrado mucho en el área de biomedicina, me resistía fuertemente a creer que las cosas fueran así, porque un niño que traía habilidades todavía más destacadas que las de un niño de su edad cuando él regresó a los 28 meses, ah, no puede dejar de tener habilidades de un momento a otro a menos que le haya sucedido algo. Y ese algo no es el tema de la reunión de hoy, pero yo les puedo decir que en mi hijo y en miles de niños que he visto, miles, porque estuve ayudando durante mucho tiempo en grupos de biomedicina a nivel mundial, donde llegamos a tener hasta 35,000 familias. A todos les había pasado exactamente lo mismo. Un insulto exógeno que dañó su sistema inmunológico tan gravemente que esto tuvo una repercusión en el sistema nervioso central. Y crea lo que se denomina también en biomedicina como cascada del desastre, donde se involucran funciones de otro tipo, como lo son las digestivas, la sensorialidad, la integración, tantas cosas, porque no pasa nada por gusto en el cuerpo. El cuerpo humano hace todo con una razón. Y bueno, esa es otra historia, pero todo este camino de muchos años, imagínense, yo empecé con el diagnóstico de mi hijo desde que él tenía ya 3 años. Recibí el diagnóstico la primera vez. De 3 años hasta que en 2015, pues él tenía 11 años cuando empezamos a hacer RPM y todo el mundo me decía, no, este niño pues no va a hacer nada, si bien le va, aprenderá a vestirse solo. Y efectivamente, el área de la ejecución es algo que es difícil para ellos, pero eso les voy a hablar en este momento. Encontramos RPM y para nuestra gran sorpresa, un niño que no podía ni siquiera escribir completas las vocales, a nivel de su motricidad fina era todo un reto para él. Nos permitió en pocas horas de trabajo, tengo que reconocer que David fue un, un caso entre miles, no es lo usual. Eh, una persona que ha trabajado con tantísimos niños como lo es Lenae Crandall, que fue la maestra que lo inició a él. Lenae llegó y en 10 horas de trabajo, David estaba escribiendo en el tablero múltiple. Y ella me dijo ese día, es verdaderamente sorprendente porque muy pocos niños logran eso. ¿A qué se debe? No sé si a la cantidad de información a la que había estado expuesto, al hecho de que muchos de ellos saben leer y nosotros lo ignoramos porque no tienen manera de comunicarlo. Un sinnúmero de situaciones, se le leía mucho, se le exponía mucha información. El hecho es que un niño que no sabía ni siquiera escribir su nombre, de un día para el otro, de un día para el otro literal, como les digo, lo cual es una excepción, empezó a decirme qué había vivido y qué sentía. Y eso para mí fue un shock. Entonces yo dije, no, esto yo lo voy a llevar a otro nivel. Yo tengo que saber exactamente cómo hacer esto, por qué. Y ahí empecé a asistir a las capacitaciones en Estados Unidos con Soma. Y entonces, si me puedes cambiar la slide, por favor, Dalila. Ahí fue como literal encontramos la voz de nuestro hijo. Como les repito, muy pocos niños entran tan rápido, ¿sí? Tan rápido en el dominio del sistema. Algunos se llevan muchos meses, otros se llevan años, pero con el trabajo constante y disciplinado es algo totalmente factible. Entonces les voy a explicar un poco de qué es RPM. Pues es un método de enseñanza que fue creado para capacitar al alumno con los elementos necesarios para expresar su aprendizaje. Quiere decir que se utilizan dos técnicas básicas que son primero teach and ask. Enseña y pregunta, ¿sí? A todo, para aunar esta técnica, el maestro tiene que poder evaluar las habilidades o canales abiertos de aprendizaje de un niño.
Muchos de nuestros niños no es que no tengan habilidad intelectual o capacidad intelectual, simplemente no sabe el mundo tradicional, ni siquiera el de las terapias, cómo enseñarles a ellos. Algunos niños tienen más abierto su canal de aprendizaje visual, otros tienen más abierto su canal de aprendizaje auditivo, otros tienen el canal kinestésico, otros tienen el canal táctil. Entonces, el maestro tiene que tener las habilidades, para eso se entrena, de conocer cuáles son los canales de aprendizaje más aptos para el niño, ¿sí? Se brinda la experiencia didáctica y se afianza el conocimiento con movimientos útiles. Cuando hablamos de movimientos útiles, tenemos que tomar en cuenta que nuestros hijos muchas veces tienen lo que se conoce como ismos o movimientos no productivos, ¿sí? Que no tienen ningún beneficio ni a nivel de su aprendizaje ni a nivel de su ejecución para una comunicación real o para una experiencia de intercambio con otras personas. Entonces, RPM es un método académico en el cual el maestro trata de crear un aro, un loop de comunicación entre él y el alumno. Y aunque eso parezca a primera instancia poco factible, las personas que ya han iniciado a sus hijos se dan cuenta que empezamos de una manera muy elemental y vamos subiendo el nivel de dificultad conforme el niño va comprendiendo la forma en la cual tiene que interactuar con su maestro. Próxima slide, por favor, Daliela. Sí, el maestro presenta información relevante, adecuada a la edad del alumno y solicita que éste le responda. El ritmo creado por esta mecánica está encaminado sobre Isa, perdona, creo que le di clic a silenciar a todos en vez de silenciar a alguien que acaba de entrar. Una Ok, disculpa. ok, Adelante, continúa, ok. perdón. El maestro va presentando información relevante adecuada a la edad del alumno y solicita que éste le responda. El ritmo que se crea con esta mecánica está encaminado a sobreponerse sobre la necesidad de los ismos o comportamientos engranados. Con comportamientos engranados podemos entender todo aquel movimiento, como les dije anteriormente, repetitivo, obsesivo, impulsivo, no productivo, que el estudiante ha desarrollado. ¿Por qué desarrollan este tipo de movimientos nuestros niños? Por muchas causas, ¿verdad? Por necesidad de input sensorial, por necesidad de alguna forma que les permita encaminar lo que están sintiendo, una ansiedad, una falta de comunicación con el entorno. Entonces, los movimientos repetitivos tienen que tener algo que los domine. Para que los domine, tiene que involucrarse al niño en una actividad productiva. Por eso es que se va llevando poquito a poco, escalando el nivel del sistema. La siguiente, por favor. Okay. Este método, como les platiqué, fue creado por la señora Soma Mukhopadhyay para su hijo Tito. Tito tiene hoy 32 años y ha escrito por su cuenta varios libros que han sido editados múltiples veces y muchos de ellos hasta en 20 idiomas. Por ejemplo, The Mind Tree o El Árbol de la Mente, que es un libro sobre filosofía de la vida verdaderamente hermoso, impresionante. Y el otro libro que es muy revelador para nosotros padres de un chico dentro de este diagnóstico leer, que se llama ¿Cómo puedo hablar si mis labios no se mueven? Esto es una frase que engloba un mundo entero de posibilidades para el niño con autismo, porque nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos no es que tengan discapacidad intelectual, la gran mayoría de ellos tienen mucha capacidad intelectual. Lo que sucede es que fueron afectados a otro nivel y ahorita vamos a llegar a eso, ¿sí? Sobre todo, estos libros expresan una filosofía muy importante de vida y los acontecimientos que él ha experimentado en su vida a lo largo de su mamá. Esta es la dirección de email de Soma
y a través de esa dirección ustedes pueden escribir al instituto o saber más acerca del método directamente subiendo a su página, que es www.halo-soma.org. ¿Sí? ¿Ok? La siguiente, por favor. El método tiene objetivos muy específicos, ¿sí? Claro que es muy importante la cognición o la estimulación del área intelectual, del área del conocimiento. Es muy importante el desarrollo de habilidades, la tolerancia, el crecimiento de la tolerancia, porque conforme se van sintiendo ellos más interesados en lo que están haciendo y se les trata con respeto intelectual, hablándoles como una persona de su edad, tratándolos como una persona cuyo conocimiento debe ser adecuado a la edad que tienen. Para ellos eso es una revelación, porque muchas veces vemos a niños de 19 años que los tienen en una escuela pintando una pelotita y han pintado la pelotita 50,000 veces. Entonces, obviamente, eso crea frustración, crea malestar, crea aburrimiento y no hay ningún tipo de estímulo para la función cognitiva, ¿verdad? Y por último, la comunicación. ¿Qué quiere decir con esto? Lo pongo de último porque sí es nuestro goal, nuestra meta más importante, pero no debemos empezar a hacer RPM creyendo que nuestro niño tiene la obligación de comunicarse en tal tiempo. Ay, ya lleva un año haciendo y todavía no me dice cómo se siente, si está frustrado, si está enojado, si está contento. No, lo importante es que estamos creando los caminos neurológicos para llegar ahí. Y eso se logra a través del desarrollo de habilidades, el estímulo del conocimiento y el crecimiento del área de la tolerancia. Es algo de lo cual nuestros niños muchas veces no tienen mucho y hay múltiples razones para ello, pero el método ayuda de manera bastante eficiente en crear un interés y una tolerancia. Varias de las mamás algunas de las mamás que ya he tenido el gran placer de iniciar a sus hijos están en este chat y de verdad es increíble ver el interés de los niños cuando vienen, reciben una lección y se les trata, como les repito, con eso tan importante que es el respeto intelectual. Se les habla de acuerdo a su edad, se les muestra material producente para su edad y ellos se quedan así de, casi hay unos que me agarran y me dicen más, porque es muy lindo verlos que eso les estimula tanto, ¿verdad? La siguiente, por favor. ¿Por qué RPM es tan exitoso? Yo quiero contarles que hay personas, incluso jóvenes en la universidad, cursando carreras en Estados Unidos con RPM. No sé todavía si Dios nos va a permitir que David sea eh, el primer niño en México que curse una carrera universitaria completa, pero ese es nuestro objetivo. Ya veremos si se logra. Hasta ahorita vamos bien con él. Como les repito, está integrado totalmente en una escuela regular y realiza el programa sin adecuaciones con apoyo de su maestro sombra. RPM se enfoca en detectar y aprovechar esos canales de aprendizaje abiertos que tiene cada estudiante. Como les mencioné, visual, kinestésico, auditivo, táctil. Y muchos de estos niños son tratados como en el estándar, la repetición de lo que tiene que hacer, lo tienes que hacer así, con la mano agarras el lápiz así. Y resulta que no es el camino de aprendizaje para ellos, porque su sistema nervioso central ha perdido los engranajes necesarios para poder lograr esas actividades que les son requeridas. ¿Qué nos toca hacer entonces? Adaptar la enseñanza al niño, no el niño a la enseñanza. Eso es totalmente injusto, ¿verdad? Es como aquella anécdota de un pez al que le piden que suba a un árbol, ¿verdad? Cuando el que subió al árbol es el monito. Algo así viene siendo. El maestro de RPM está capacitado para identificar las diversas cualidades del alumno
y adapta el momentum de la lección a las variaciones que éstas puedan tener, incluso a los comportamientos que puedan presentarse o a sus necesidades dependiendo de la estamina, ¿sí? O de la tolerancia que vaya teniendo en cada uno de los lapsos de la sesión. Normalmente tratamos de ser bastante flexibles y, por ejemplo, niños que son pacers. Pacers son niños que deambulan mucho. Normalmente unas 2, 3 veces podemos darle unos minutos y continuar la lección mientras él está haciendo su pacing. Para eso usamos una tablita en donde vamos llevando la lección y le presentamos la información. Y es increíble como cuando trabajas con un pacer y ve que tú te integras a lo que él necesita sensorialmente. Él responde de una manera muy afable. Normalmente lo que hacen es que su ansiedad baja, porque muchos de nuestros niños, el mío, por ejemplo, sucedió en alguna ocasión que más de alguien lo forzó a sentarse y lo sentaban contra una esquina y él necesitaba pararse y no lo dejaban ni moverse. Y ese tipo de comportamientos tan rudos que se mezclan con las necesidades sensoriales que ellos puedan tener, realmente a lo único que conducen es a la frustración y al enojo, ¿verdad? RPM también se enfoca en el uso de los tableros o esténciles de comunicación. Son unas tablitas que no tienen ninguna ciencia, ¿sí? Y apunta a promover al alumno en las diversas áreas de su vida. Cuando yo digo diversas áreas de su vida, quiere decir, pues queremos que el niño sea afectivo en su aprendizaje, queremos que se sienta más cómodo a nivel para la interacción social, queremos que tenga conocimiento para poderse desenvolver o dar a entender hasta cierto punto el mismo. Al mejorar los caminos de movimientos con propósito, también mejoramos los movimientos que pueden llevarse a cabo de manera más planificada. Antes de empezar RPM, hay algunas mamás que me dicen, es que mi hijo no se vestía nada solo, se ponía todo al revés. Y después de 1 año, 2 años de estar haciendo RPM, me dice, se viste perfectamente, pero no fue porque trabajara otra vez en lo de la ropa, es porque la ejecución de manera voluntaria, consensuada y ordenada está creciendo. Ahorita les voy a hablar más de esto. El ritmo entre el alumno y el maestro es sumamente importante. El maestro tiene que saber reconocer los momentos del niño, como lo mencioné, y las lecciones son estructuradas de tal forma que brindan al alumno la mejor y más exitosa y, por qué no decirlo, agradable experiencia de aprendizaje. La siguiente, por favor. ¿Sí? RPM está siempre en constante evolución porque la creadora del método, la señora Soma, la verdad es que es una persona que nunca se cansa de investigar y de crear y de irse adaptando y crear nuevas oportunidades para muchos niños, sino que además el maestro que trabaja en esto va aprendiendo cada vez más. Es muy lindo porque crece el niño y crece el maestro. Crece el niño y crece el maestro. Y el maestro va llevando, el uno al otro se van llevando de una manera en la que un maestro que está bien concentrado en lo que está haciendo, está sensible, está abierto e interesado en promover el aprendizaje, lo que va a hacer es que va a crear nuevas estrategias para poder llegar hacia el niño, ¿verdad? El método, esto es sumamente importante y para mí es algo que cambia la jugada completamente. Es que es, como les repito, se trata a los chicos con respeto. No se minusvalúa su inteligencia ni su capacidad. O sea, algo que se llama en inglés presume competence. Yo asumo, presumo y creo que mi hijo tiene la capacidad para aprender. Eso es algo completamente revolucionario, porque la mayoría de métodos te dicen, ay, le tenemos que hacer esta batería. Si pasa esta batería, la AD no sé qué, 54, pues quiere decir que ya no está en el nivel de analfabetismo. Entonces van pasando sus baterías y a mí me sucedió.
que era una batería de psicología tras otra y otra y otra. ¿Y qué pasaba? Que mi hijo las reprobaba casi todas, porque estaban creadas para niños que no tenían las habilidades que él tenía. Entonces, RPM sí cree por principio en la capacidad de cada individuo para poder aprender, ¿sí? Como les decía, contrariamente a otros métodos que desacreditan a el niño no puede porque no completa lo que el terapeuta le está diciendo, no. Esto también es muy parecido a Sunrise, que el terapeuta, el facilitador, el maestro, va a crear la forma para que ese niño aprenda, ¿ok? Eh, es diferente a la comunicación facilitada. No sé si alguna de ustedes ha visto videos sobre comunicación facilitada, en donde se agarra al niño y el facilitador siente los movimientos del niño, lo va ayudando. No, en RPM, mientras el niño está ejecutando, no se toca al niño. Esto provee credibilidad, provee certeza y provee la capacidad también de que el niño se pruebe a sí mismo que él puede. La única forma en la que se toca al niño es cuando se hace la mano para atrás en un movimiento que se llama reset, cuando se les está enseñando. De ahí en fuera, el niño tiene o un lápiz o su dedo y él toca directamente el teclado o el tablero o el tablero de letras que se le presente, según sea el caso. Pero nosotros en este método no agarramos la mano del niño. Mucha gente dice, eso es comunicación facilitada. No es comunicación facilitada porque en ningún momento estoy agarrando al niño. ¿Ok? Esa es una de las grandes diferencias. RPM se encuentra también dentro del compromiso de trabajar con todos los alumnos de manera independiente o cual sea su nivel ejecutivo. Eso quiere decir, una vez más, que yo como maestro voy a hacer todo lo posible por adaptarme al niño. La próxima, por favor. Sí, ahora déjenme explicarles por qué el movimiento que se hace para trabajar con RPM, desde la escogencia de opciones hasta apuntar, ya sea con un lápiz a un tablero o con su dedito, es tan diferente entre el lenguaje verbal y el lenguaje escrito. El lenguaje verbal es milésimas de segundo, en las cuales el cerebro normalmente tiene la idea y desarrolla todo el conjunto de funciones que nos van a dar como resultado el lenguaje verbal. Eso requiere de una grandísima coordinación, ¿sí? A nivel neurológico, una grandísima capacidad de planificación de nuestro sistema que realmente va tan rápido que muchas veces oímos que hay niños, por ejemplo, que tienen lenguaje y tienen un lenguaje que no es productivo, o tienen ecolalia, o tienen dislalia, o tienen scripting. Y todo esto lo que sucede es que son niveles de caminos neurológicos que están ya muy creados en el cerebro del niño, son tan rápidos que únicamente se pueden sobreponer a ellos cuando creo un camino neurológico que sea más complejo y que brinde mayor tiempo de estructuración, como es la ejecución ojo, mano, oído, ¿sí? A lo mejor no lo pueden decir, pero tienen el sistema integrado de una manera muy diferente, ¿sí? Todas las habilidades que les acabo de mencionar provienen de áreas muy diversas del cerebro. Una cosa que yo siempre les digo a todas las mamás y es algo que debemos mantener en todo momento en cuenta, es que nuestros hijos no pueden hablar, pero entienden prácticamente todo. Tengan siempre mucho cuidado lo que hablan en frente de sus hijos, cómo se refieren a ellos, cómo otros se refieren a ellos y no permitan nunca que nadie se refiera a ellos con faltas de respeto, etcétera, porque sí que entienden todo y tienen una memoria, la mayoría de ellos, que ni para qué les cuento. La siguiente, por favor. Las áreas del cerebro que se involucran en la escritura, ¿sí? Están señaladas aquí con azul las áreas que se involucran en la lectura, ¿sí?
la percepción de las letras es el lóbulo visual que está en rosa y el verde, el sistema de escritura. Estas tres áreas a la hora de hacer un movimiento tan simple como voy a tocar la O voy a tocar la F, están completamente conectadas. Entonces es un sistema neurológico que va a niveles bastante profundos y permite que el cerebro tenga más tiempo para organizar y ejecutar la acción. ¿Sí? La siguiente, por favor. La relación, aquí hay varias docentes, Clau es docente y otras amigas, la relación ojo-mano y ejecución. La ejecución manual aumenta la capacidad de resolver problemas. Estas son cosas probadas científicamente y que por eso conforman parte importante de la pedagogía, ¿sí? Que la ejecución manual y el entrenamiento, el repetir una acción, ¿sí? Ayuda a incrementar no solo la comprensión, sino también la resolución de problemas. Se aumenta de manera muy importante la actividad neuronal. Se han hecho estudios en donde vemos cómo reacciona el cerebro cuando escuchamos algo, cómo reacciona el cerebro cuando vemos algo y cómo reacciona el cerebro cuando escuchamos, vemos y ejecutamos. Es completamente eh, integral la función. La creatividad, imaginación y expresión se estimula porque tenemos mucho más tiempo previo, como les digo, para pensar y organizar las ideas y proceder a la ejecución motora, ¿verdad? La siguiente, sí. Muchos de nuestros niños, como yo les decía, tienen un diagnóstico, aunque muchas veces no es confirmado. Nos dicen, tiene autismo. Sí, pero dentro de ese autismo, ¿cuáles son las áreas que están más afectadas? Les cuento que realmente una de las áreas que se ha descubierto recientemente que están más afectadas son las áreas de la ejecución y planificación. Por eso pierden el habla o no desarrollan el habla. Por eso pierden la capacidad de juego. Por eso pierden la capacidad de aprendizaje de tareas que conllevan una planeación detallada. No todos, pero es el caso de muchísimos niños. La apraxia es la pérdida de una acción previamente aprendida. Mi hijo hablaba, mi hijo jugaba perfectamente con Legos, jugaba tenis, o sea, agarraba su raquetita de tenis y su pelotita iba jugando, jugaba a escondidas, jugaba infinidad de cosas cuando regresionó a los 2 años, 8 meses. Yo no podía creer que era el mismo niño. Y esta historia la he oído repetirse infinidad de veces. Como les dije al inicio, yo sé muy bien qué fue lo que pasó y definitivamente a mí nadie ni nada me puede convencer de lo contrario porque lo he visto demasiado. Y pues es una lástima, es una verdadera tragedia y lamentablemente nos dejan solos después de que esto pasa. No existe ayuda ni de los neurólogos, ni de las instituciones privadas ni públicas, ni de nadie. Estás on your own. Y si aparte quedan enfermísimos como quedó el mío, pues peor, ¿verdad? El mío se moría por 4 años gravísimo del intestino, del hígado, de los riñones, o sea, fatal. Cuando un adulto sufre un derrame cerebral, ¿sí? Queda apráxico, que es el equivalente más cercano que puedo poner a lo que le pasó a mi hijo. Él hacía muchas cosas y las dejó de hacer. Sí, con frecuencia esta discapacidad viene acompañada de la afasia, ¿sí? Y se diagnostica mayormente a adultos que han sufrido un accidente cerebrovascular, un traumatismo o una enfermedad neurológica. Eso de que el autismo se manifiesta a cierta edad, hay niños que sí nacen neurodiversos, definitivamente. Hay muchísimos niños que nacen neurodiversos y esa neurodiversidad se manifiesta
desde muy temprano en su vida en diferentes maneras. No es como una regresión tan brutal como la que hemos visto en muchos niños, ¿verdad? La siguiente, por favor. ¿Sí? Ahora aquí viene el tema de qué es la dispraxia. Es la falta de coordinación de los movimientos que implica varios grupos musculares. Cuando yo estoy hablando, como les comenté, o escribiendo, la cavidad orofacial es sumamente compleja, cómo el cerebro la maneja, porque están involucrados varios grupos de nervios muy sofisticados, neuronales muy sofisticados, y varios grupos musculares muy sofisticados, incluyendo músculos de nuestras cuerdas vocales, de nuestra laringe, la velocidad de la respiración. Es bastante complejo, ¿sí? Y esta discapacidad afecta la planificación y secuenciación de los movimientos. Puede afectar el campo ideomotor, que es entiendo y ejecuto, ¿sí? La ideatoria, que es tan solo tener la idea, la capacidad oromotora, por eso muchos de ellos pierden el habla, la capacidad de construcción, dando como resultado una dificultad ejecutiva. Y resulta que esto es algo que no es conocimiento general, pero cada vez es más aceptado en los países en donde se estudia de forma más intensiva lo que ha pasado con estos niños. Y es que el autismo no es tan solo una diferencia de pensamiento, es también una diferencia que por una u otra razón se ha presentado en la capacidad de ejecutar. La siguiente, por favor. Entonces, yo puedo decirles que RPM no es una píldora mágica, no es así de que llega la terapeuta 5 días a trabajar, que son bastante intensos, ¿sí? O 4 días, como sea, se adapta uno más o menos a los tiempos y tolerancia del niño, ¿sí? No es una cosa que voy a llegar y ya voy a dejar capacitado al niño, no. El niño, yo en lo particular me enfoco mucho en capacitar a los papás, porque realmente los que tienen que llevar a cabo las lecciones del día a día con sus hijos son los padres si no tienen el acceso, ya sea de distancia o de tiempo o económico, para llevar al niño por lo menos 3 veces por semana con una facilitadora calificada. Entonces, hay que entrenar a los papás. Es algo que para mí es sumamente importante, ¿sí? Y entonces con esa disciplina entre los padres trabajando y la maestra señalando el rumbo, por lo menos una vez a la semana, sí es conveniente que la maestra lo vea, ¿sí? La maestra facilitadora general, que lo vea para ir corrigiendo desviaciones o pequeños vicios que puedan irse creando en el método, ¿sí? Entonces, trabajas con el niño, el padre entiende lo que tiene que hacer y empezamos a trabajar poquito a poco. Cada día, cada semana, si son 10 minutos mañana, 10 minutos tarde, o 3 sesiones de 10 minutos, mañana, mediodía y tarde, todo es bienvenido. Todo es bienvenido, pero lo que es importante es la constancia, la disciplina, el compromiso y que los padres de verdad y el facilitador autorizado entiendan por dónde tiene que llevar el proceso, ¿verdad? Un niño que no desarrolla lenguaje verbal no precisamente carece de inteligencia, como les dije. ¿Sí? Tenga mucha consideración sobre lo que les dije anteriormente, ¿sí? Y acordémonos siempre de eso, que el hecho de que ellos no hablen no significa que no comprendan absolutamente todo. Por eso también el método se centra tanto en hablarles de manera respetuosa y manera adecuada. ¿Sí? A veces no aprenden los niños, no porque les falte capacidad intelectual, sino porque no saben enseñarles. RPM confía en sus capacidades y en la posibilidad de cada individuo para adaptarse al niño, ¿verdad? Al niño y poderle brindar la oportunidad de iniciar el método.
No importa si llega a ser comunicación abierta, se llama cuando ellos ya escriben de manera autónoma. No importa si se lleva más tiempo en llegar ahí que otros. Lo importante es seguir trabajando y en algún momento, si somos eh, disciplinados y si somos consistentes, vamos a llegar, ¿verdad? Si tienen preguntas, pueden hacérselas llegar, pueden plantearlas con mucho gusto. Y si se corta la comunicación, pues nos volvemos a meter al mismo vínculo porque ya saben que es solo por 45 minutos, No te ¿sí? preocupes, no tenemos presión de tiempo. Isa, muchísimas gracias. Tengo una pregunta. Las sesiones tienen que ser, o bueno, ¿recomiendas que sean en persona o puedes trabajar con alguien a distancia? Mira, hay personas, sí conozco algunas facilitadoras que trabajan a distancia. Yo en lo particular no lo hago, eh, porque siento en mi percepción particular que soy las dos cosas. Soy madre y facilitadora, ¿no? Muchas de las personas que luego se dedican a esto, pues son facilitadoras, pero no tienen la experiencia de ser madres. Ujú. Siento que es injusto para la familia. No es un método barato, porque obviamente las personas que hacemos esto hemos viajado mucho, hemos invertido mucho y no es barato iniciar, sobre todo el inicio es una inversión un poquito costosa para algunas personas. Entonces yo creo, en lo particular, a mí no me gustaría hacerlo en línea, nunca lo he hecho en línea. ¿Sí? Y bueno, el seguimiento, por ejemplo, ¿no? Mencionabas tal vez 4 o 5 días intensivos, pero el seguimiento ya podría ser, pensando, ¿no? Si alguien que se encuentra en algún otro lado, Ajá. em, Sí, también lo que yo hago en esos casos es que tengo niños que los visito cada 3 meses. mm, Por ejemplo, los inicio, ¿sí? Trabajo fuerte con los papás, los pongo a leer antes de yo llegar, los pongo a hacer ejercicios con el niño antes de yo llegar. Y luego cuando yo llego, trabajamos intensivamente los días que estoy. eh, y al poco tiempo, ya sea que viene la mamá con el niño o yo voy, pero trato de que sea como cada 3 meses y que me estén mandando videos cada semana, cada semana, cada semana, cada semana. Cada consulta, después del inicio, la consulta del primer mes no tiene ningún costo y después de eso ya tiene un costo de sesión individual. ok. Y entonces, bueno, la pregunta también, ¿en qué partes de México estás y en Estados Unidos? ¿Qué partes abarcas? Pues mira, he viajado a Alemania, he viajado, porque soy de creo que es la única que hace ahorita esto en alemán, de hecho. He ido a Alemania, he ido a Estados Unidos, he ido a Colombia, he viajado a varios sitios de la República Mexicana, he ido a Guatemala y realmente toda vez lleguemos a un acuerdo con la familia sobre cómo hacerlo. Yo soy bastante flexible. Soy bastante flexible, no puedo soltarme mucho. Por nada, corazón. No puedo sentarme mucho porque pues yo también tengo a mi hijo, pero trato de que sea algo realizable. Y me interesa mucho que estén mamá y papá, que sea en el momento en el que el papá pueda pedir un permiso en el trabajo y es quedarse 3 días de 4 o algo así. Sí, es muy importante para mí que se arme equipo. Ujú. Voy a todas partes. Toda vez lleguemos a un acuerdo, no tengo yo ningún impedimento en ir a donde las familias se encuentren. De todas formas, es mucho más barato siempre llevar a una sola persona que traer a una familia entera y pagar hoteles y traslados y Claro. comida. Sí, y aparte al niño, ¿no? Que implica muchas Sí, más cosas sí, de estrés y demás, no está en su ambiente. así es. ¿Importa la edad de con que comiences el método? La verdad es que no hemos tenido niños chiquitos que se inician, pero sí es importante la exposición. ¿A qué me refiero con eso? Que es importante que el niño haya estado expuesto a información adecuada,
que el niño haya estado expuesto a libros, que las mamás traten de ponerles en sus programas que ven en sus horas libres en YouTube o en la televisión, que les pongan cosas que de alguna forma les provean algún tipo de información, aunque pareciera que ellos no están poniendo atención. Muchas veces su canal auditivo es tan fuerte que ellos están por acá jugando y haciendo sus cosas, pero están recibiendo mucha información que pueda ser relevante. Es importante tener una cierta exposición. Un niño tan chiquito como de 4 años, por ejemplo, yo nunca he iniciado, pero he iniciado niños de 7, de 8, sí, que ya asisten a un kinder, que ya vieron de alguna manera pues, los colores, las vocales, las cosas básicas que se ven en un kinder ya se pueden empezar a enseñar, Otra ¿sí? de las preguntas, este método no lo tiene en la escuela, ¿verdad? Sí, Pero de ella, sí, te oigo. si la escuela tiene el método, ¿Qué escuela? alguna escuela, Una, no creo. una. En Eh, México ninguna escuela. Esto es algo, como les digo, que imagínense si en Estados Unidos, que es en donde está el instituto, en donde vive Soma, es algo a lo que acceden o tienen entrada, pues las personas que van y la buscan a ella. Ujú. Pues muchísimo más aquí, ¿verdad? Realmente las personas que nos hemos ido a capacitar sobre este método en México, no somos muchas, ¿verdad? Ujú. Ujú. Bueno, tienen facilitadoras en Las Vegas, Nevada. Ya comentaste que tú puedes viajar. Entonces, bueno, por favor, comuníquense con Isabel. Pregunta, ¿este tipo de método solo aplica para niños con autismo severo no verbales o ayuda también? Todos, todos. Tal vez la mami que escuchó, que preguntó esto, no escuchó la introducción cuando yo les comenté que mi hijo, pues hasta la fecha, no tiene lenguaje verbal, nada. Tiene 18 años. Él perdió todo el lenguaje, todo el lenguaje. Y la verdad es que en ese momento a mí me decían que el autismo de David era, o sea, severísimo. Ojalá fuera el autismo de nuestros niños como la ridiculez esa que pasan en Netflix de una abogada excepcional. Por favor, si mi hijo estuviera así, yo no tendría preocupación en la vida. O sea, se va por la calle solo, se sube al autobús, habla, se aprendió 25,000 libros de derecho y sabe exponerlos y defenderlos por cuenta propia. Eso no es así. Este método está creado para precisamente los niños que no tienen lenguaje o que su lenguaje es muy non-reliable, no es confiable. Como les dije, ecolalia, dislalia, scripting, impulsos. Entonces, realmente este método está creado precisamente para que el niño sí tenga la oportunidad o la persona sí tenga la oportunidad de comunicarse de manera confiable, ¿verdad? Ujú. ¿Alguna Perdón, pregunta? voy a seguir leyendo. Nazaret, que bueno, sé que es una de las mamás de familias que has iniciado. Dice, gracias, Isa, por cambiarnos la vida. Otra pregunta, ok, entonces lo que entiendo es que la persona va a donde estés o dependiendo y hablando, pero pensé que en México, por ejemplo, ya tenían los estados en donde más se mueven. No entendí mucho la pregunta, pero bueno, sí, Ana, Isabel ya comentó, puede moverse y es lo ideal, ¿no? Que mueva ella a donde están. Sí puede ser en adolescentes ya de 17, 16 años. Por supuesto, por supuesto. Sabemos que es más difícil trabajar con chicos tan grandes porque a veces sus comportamientos, perdón, son un poco más difíciles, pero la verdad de todas estas cosas es que no podemos, porque el chico tenga un comportamiento difícil, negarle la oportunidad. Nuestra, eh, nuestra ética profesional nos permite o nos obliga, digámoslo así, moralmente, a darle la oportunidad a un niño y a su familia también. Obviamente, cuando son chicos de comportamientos difíciles, pues deben estar mamá y papá o su terapeuta indicado para que no exista la posibilidad de que se van a dar situaciones
que sean difíciles de manejar a nivel físico, digámoslo de esa manera, con la facilitadora. Ya sabemos que eso puede pasar. Ya me pasó una vez. ¿Ok? Sí, Sí. otra pregunta ya está en Facebook. ¿El Sí. método podría funcionar con niños Down? Depende también de cómo el niño, como te digo, cuáles son sus habilidades, puede funcionar sin ningún problema. Este método ha funcionado con niños con síndrome de Down, con niños con parálisis cerebral, con niños con otro tipo de mutismos, ¿sí? Que no están precisamente em, en- englobados dentro de la totalidad del espectro TEA, ¿verdad? Ujú. Ok, estoy viendo, bueno, más comentarios. Gracias por compartir esta información. Mm. Em, el autismo sigue siendo un tema difícil para las familias y es bueno educarse para saber cómo apoyar a los padres de familia. No veo ninguna pregunta adicional, Isa. Preguntan sobre el costo. Bueno, yo considero que como mencionabas, ¿no? Como tal vez requiere viajar, requiere moverse y demás, ya es en casos particulares. Entonces, por favor, de nuevo, contacten a Isa en el correo que puso aquí. Les voy a volver a compartir la pantalla y cuéntenle su caso particular. Y pues bueno, no pierden nada si teniendo esa conversación. Nada, Y yo puedo, a lo que mencionas, Isa, esta parte, ¿no? El muchas veces asumir que no hay nada ahí adentro, ¿no? Em, lo erróneo que estamos. Y yo solo me puedo imaginar ser un ser humano que tiene todo esto adentro y no se puede comunicar. Y ojalá yo te hubiera podido conocer. Mi mamá tuvo un aneurisma cerebral en algún momento, perdió el habla por completo, y con terapia recuperó solamente un poquito, pero ella siempre me decía, es que lo tengo aquí, pero no puedo. Entonces, eh, recuerdo esa frustración que veía en sus ojos de no poder decir todo eso que tenía dentro. Ella ya como adulto y un adulto que pues había vivido toda su vida hablando, ¿no? Entonces ahora un niño con todo esto dentro, el no poder expresarse, es muy difícil. increíble, exacto. Entonces, qué bonita labor, Isabel. Te Gracias. agradecemos mucho el tiempo que nos diste el día de hoy. De verdad, qué bonita labor haces el poderle dar voz a todos estos niños, a todas estas personas que tienen tanto dentro por compartir y por expresar. Te Es, agradecemos muchísimo. es un gran placer para mí y pues, desearía que todos los niños tuvieran acceso a esto, de verdad, porque la oportunidad es muy grande. Y tan solo con hacerlo y poder comunicar desde un simple sí o no al inicio, es increíble que sus niveles de frustración empiezan a bajar, Exacto. ¿verdad? Sí, puedo imaginarlo. Isa, pues muchísimas gracias. Ya no veo ninguna otra pregunta, pero dejaré tus datos aquí en el grupo de Facebook. De todo corazón te agradezco y pues bueno, es un honor para mí tenerte y para todos nosotros tenerte en esta sesión hoy. El Muy honor, buenas noches. gracias por compartir su tiempo conmigo. Al contrario, muchas gracias y buenas noches. Adiós a todas.